We are an independent international intelligence agency operating at the highest level of discretion. That was the headline the day after I defused a dirty bomb in Paris. Front page news on all these occasions was nonsense. It's the nature of Kingsman that our achievements remain secret. How deep does this thing go? Deep enough. Bienvenidos de vuelta a Roboraptor. Toca hablar de Kingsman, estreno esperado por mucha gente. Alberto, tú sobre todo, que has dado mucho la brasa con la peli. Dios mío, qué calor ha dado, por Dios, le quería cruzar la cara de lo pesado que es. Es que, en serio, ¿trabajas para la película? ¿Te pagan? En serio, porque yo quiero también cobrar. O sea, a mí no me pagaron por Godzilla y luego al final me arrepentí. Es una peli de la que hemos tenido marketing desde bastante tiempo ya, porque en principio iba a salir en octubre, pero cambiaron la fecha varios meses antes porque querían buscarle una mejor fecha a principios de este año. Sí, yo creo que fue para evitar problemas de piratería y ese tipo de cosas. Sí, yo personalmente creo que fue por no chocar con otros grandes estrenos, que hasta septiembre-octubre estuvo la cosa todavía... El Hobbit y demás, ¿no? No, pero tenías todavía la Tortuga Ninja por ahí, Transformers reciente, etcétera. Y yo creo que ha funcionado porque los números de taquilla que ha obtenido para hacer este tipo de película comiquera, no demasiado conocida, con esos niveles de violencia, pues han sido buenos. Y el boca a boca, porque por lo visto ha tenido un ejército de pases previos al estreno bastante. Además, desde hace varios meses había pases de prensa y la gente estaba hablando muy bien de ella. Entonces, el boca a boca ha hecho mucho por esta película, así que yo creo que con esta película Matthew Vaughn se ha marcado un tanto. Matthew Vaughn recientemente, que ha ganado grandes legiones de fans, entre ellas Alberto, gracias a películas como Kick-Ass y X-Men Primera Generación. Ambas nos gustan bastante. Sí. Antes tenía Stardust, la cual yo no he visto, la tengo pendiente. No, yo igual. Y bueno, Kingsman, una vez más, Matthew Vaughn se une con Mark Millar para adaptar un cómic. Tenemos entendido, sin haber leído el cómic, que es muy buena adaptación. Sí, lo pero tengo entendido. Se toman muchísimas licencias, por lo visto. Sí. Parece ser que, por ejemplo, el personaje, creo, esto a raíz de cosas que había leído y demás, que el personaje, por ejemplo, de Samuel L. Jackson, en el cómic es como una fusión del personaje de Gazelle y de él. O sea, creo que era un negro con las patas estas ortopédicas que cortan. Y aquí pues han decidido darle ese giro, lo crearon como dos personajes y... Yo creo que sale ganando así. Precisamente se iban a buscar un actor que tenía esa discapacidad, por así decirlo, que era un atleta, pero curiosamente fue acusado de asesinato y al final pues se dio parda y no lo pudieron pillar. Pues yo creo que ha dado de sí, eso de dividirlo, porque de un personaje memorable ha sacado dos realmente memorables. Tienes la fuerza, la agilidad por un lado y la mente criminal detrás del otro, y ambos muy bien diferenciados. Incluso potencia el hecho este de hacer referencia a 007, porque Gazelle me recuerda muchísimo a Oddjob de Goldfinger, el chino este que tiraba el sombrero que cortaba. Es como el matón extravagante, el tiburón, etc. Y bueno, en esta película tenemos como protagonista a Colin Firth y a Taron Egerton, que antes de nada yo creo que este chaval, tras solo haberlo visto en esta película, creo que puede haber sido un gran descubrimiento. Creo que puede tener futuro por delante porque, pese a haberla visto doblada, el chaval, la manera de moverse, expresiones, es camaleónico, como tú dices. Sí. Se adapta muy bien tanto al estilo que ve al principio de los chulos estos británicos por las calles, tirados de la vida, a la transformación, la primera vez que se pone el traje. Te choca porque se parece mucho a Colin Firth. Y teniendo un punto medio en el que está medio perdido en el entrenamiento. Y en todas ellas, en el momento, el chaval me estaba vendiendo el papel. Y al final de la película yo me lo trago. Por lo menos sabemos que bajo la mano de Matthew Vaughn los papeles de gente joven se llevan bastante bien. Lo hemos visto, la influencia en esta película está bastante influenciada de Kick-Ass y de X-Men Primera Generación. Y el patrón de personajes que sigue, pues parece ser que ya viene muy entrenado por parte del director. Esperemos que este actor, trabajando con otra gente, pues sepa también desarrollar esas habilidades que le han podido sacar a la luz en esta película. Sí, en ese sentido, ahora que mencionamos lo del entrenamiento, etcétera, decir que esta película me parece, yo creí que iba a ser más Kick-Ass que X-Men Primera Generación, pero después de verla, diría que es 50-50. 50-50 porque gran parte de la película, esto del entrenamiento, la dinámica entre los jóvenes, ahí estaba viendo First Class totalmente, tanto el montaje, etcétera, incluso la puñetera mansión me estaba recordando. La escena del bar, que es como la escena de la... un poco la escena de la cervecería, me recordó mucho.
Y esa juventud, la fotografía en parte me recordaba a First Class, pero después el toque gamberro y quizás más por el lado de Samuel L. Jackson, el rollo de los villanos, el rollo puro espionaje, sí me recordó más a Kick-Ass. Aún así creo que Matthew Vaughn, conforme va avanzando, va depurando su fotografía y su estilo. Diría que esta es la más pulida, aunque quizás me falten algunos momentos muy resultones de las dos anteriores películas. No tiene, a ver, tiene por lo general un nivel que se mantiene bastante bien en comparación con las otras, se mantiene en su tono, en su estilo y demás, su Pero quizás no tiene tantos picos. pero no tiene exactamente un pico tan alto. Mira, me quedo en la escena de la cervecería de Fassbender. Eso fue uno de los picos más importantes de primera generación. Pues ahí me caló. O quizás la escena de algunas de las escenas de Hit Girl, o cuando está con el O la aparición de Big Daddy. la aparición de Big Daddy, sí. Esos son picos muy importantes. Quizás en esta peli casi le faltan, pero es verdad que se aproxima muchísimo, porque hay muchas escenas. La de la iglesia es muy famosa, que ahora diré lo que pienso sobre ella, o la del final de las explosiones, que no quiero hacer spoiler. Claro, una sección de spoilers. Sí, ahí va. Colin Firth demuestra en esta película que puede tener el talante del discurso del rey, pero patear culos como requiere una película de Matthew Vaughn. Sí. Y lo vende desde el primer momento. Este tío tiene clase sin abrir la boca y sabe encajar bien la escena de acción, sabe en qué tipo de película está, pero nunca deja de perder ese aura de saber estar de gentleman británico. Parece ser que se dedicó mucho a la película, que tuvo un entrenamiento bastante amplio y que hizo gran parte de las escenas de acción. Y bueno, el chaval también siguió ese entrenamiento para que estuvieran los dos preparados para el papel. Y yo tengo que decir que sentí empatía por este personaje. Me gustaba, me recordó mucho. Yo siempre he sentido empatía por los espías elegantes británicos, más. Hemos tenido ejemplos de 007, tú sabes que yo soy muy fan de 007. Sí. Y mi gran problema de este personaje es que a lo largo de la película, y esto es curioso lo que voy a decir, me pareció un pringao. Me pareció un pringao porque falla absolutamente en todo lo que se propone. ¿Cómo empieza la película? Tú lo sabes, los que lo hemos visto lo sabemos. A lo largo de la película, la única escena en la que cumple con lo que tiene que hacer es en la del bar. En todo lo demás es pam, pum, pum, pam, pam. Yo creo que realmente también es un poco la idea, el mensaje del personaje en la historia, de que quiere hacer las cosas bien, tiene un punto de vista un poco diferente del de sus compañeros, ¿vale? Y aunque fracase una y otra vez, él cree en su gran apuesta y quiere dejar como sucesor, como nueva figura, porque no se perdonaba lo del padre, etc. No, bueno, sí, el tema de... No se rinde. De lo del tema del chaval, eso queda bastante claro. Yo me refiero al tema de cómo es de agente, que, bueno, si tú te vas a acordar en momentos de este personaje te das cuenta de que se las da de hostias bastante. Y decir que también, cierta cosa que sucede con este personaje y tal, me pareció una de las cosas más predecibles de la película, porque te lo cuentan de una forma que no quiero hablar porque lo quiero reservar para spoiler, y canta demasiado, se vio venir, pero vamos, desde 10 kilómetros de distancia. Después, para completar un poco el reparto de los Kingsman principales, los adultos, tenemos a Mark Strong y tenemos a Michael Caine. Michael Caine, yo ya digo como Morgan Freeman, Michael Caine es Michael Caine. Michael Caine será Michael Caine siempre. Ya está. Está ahí porque... Con un toque capullo al rato, pero es Michael Caine. Ha participado en el género de espías ya, en sus peliculillas. Necesitamos un gentleman británico mayor, pues ya está. Sí, ahí va. Y me ha gustado mucho ver a Mark Strong interpretando este tipo de papel. Eso es lo que yo voy a decir. Me gusta verle en otro tipo de registro, sobre todo después de verle antes con Matthew Vaughn como malo. Y en otras películas también actuando de cabrón, recientemente. Lo hizo en el Topo, creo que también estuvo con Colin Firth. Ya habían tocado también el género de espía. Aquí, esta película tiene muchas intertextualidades del género de espía. Y decir eso, que muy simpático. Consiguió que un personaje interpretado por él, pues también me generara cierto cariño. Y sobre todo la recta final. Me gustó ese contraste comparado con otros trabajos suyos, fue muy guay. Sobre todo la recta final, ese tira y afloja entre el protagonista, muy bueno. Being a Kingsman has nothing to do with the circumstances of one's birth. If you're prepared to adapt and learn, you can transform. That is sick. Oh, yes. Very, very nice.
I'm offering you the opportunity to become a Kingsman. Interested? You think I've got anything to lose? Oh, there's a lot to lose. I guarantee it. Como parte de los reclutas, podemos mencionar, porque es la que más destaca, a Sofía Cookson, que es una desconocida. Básicamente sus créditos previos a esta película son en trabajo, en series de televisión, etc. Quizás uno de los puntos flojos de la peli para mí, no porque no me guste el personaje, porque se hace agradable, al final es medio útil, pero creo que esa amistad, relación, que me gusta que no sea romántica, no sea fuerte. Como Pacific Rim, algo así. Sí, me gusta esa relación de compañerismo Sí. que te introducen nada más que el protagonista llega a la base y está perdido. Creía que ese hilo se iba a desarrollar más, que iban a establecer ahí una relación que tú te creyeras más. Y al final de la película existe, pero no ha acabado de conectar con esa relación entre el protagonista y ella. Y por ahí también decir que tampoco acabas de conectar con la relación del protagonista y la madre. Pese a que tienes las escenas del bar, que él está motivado, en plan, tengo que darle su merecido a este hombre que maltrata a mi mujer. Pero creo que esas dos subtramas, con poquillos minutos más, se podía haber hecho que conectaran más con ella. Porque yo creo que quizá el punto flojo de esta película son las conexiones emocionales, no acabas de conectar del todo. Tenemos principalmente la conexión emocional del prota con Colin Firth, Sí, que y después la del prota con la madre y la muchacha, y ninguna de ellas me acabó de llegar, y yo creo que eso le hace un poco bastante de daño a la película, que podía haber hecho elevarla como un escalón más. Sí, yo creo que hacía falta un encuentro entre el personaje de Harry Hart Sí. con la madre, Sí. a posteriori. Ujú. A posteriori. Y con el chaval también. Sí. Y sobre la chica, que por cierto, muchas actrices se presentaron para el cast, pero más Sí. Perrón, que quería una desconocida. Yo creo que le salió bien la jugada, pero tiene esas carencias en Sí, es de muchos guión. aspectos, Yo creo que la ¿no? chavala lo hace bien. En una secuela se le podría dar una escena como la de apertura esta de la gente Lancelot se llamaba. Sí. Y entonces sí que se la potenciaría. Sí, en más. tal caso me gustaría que Y también no, de relación. me gustaría que no hubiera una relación romántica entre personajes y hubiera una secuela. Da pinta de que no la va a ver. Me gustaría que fuera como un sidekick, ¿vale? O una protagonista al mismo nivel que el prota, porque creo que puede dar de sí. No me gustaría que tiraran por la ruta fácil, ¿vale? Ahora mismo que recuerde, ni en Kick-Ass ni en Primera Generación hubo un tipo de relación similar. De hecho, entre Hitler y Sí. Kick-Ass, casi hermanos. Algo así, algo En así. Primera Generación, Algo así. lo más parecido fue entre Mística y Magneto. Bestia, o el Magneto, y fueron bastante diferentes al Sí. tipo de relaciones que No es lo estamos típico, hablando. no es lo típico. Así que yo creo que podemos confiar en que esta relación no va a acabar así y Sí. eso nos alegra para poder ver algo bastante diferente. En caso que tengamos una secuela. Y después, hablemos de los malos, que vamos a hacer un 2x1. Samuel L. Jackson y Sofía Boutella, que interpreta a Gazelle en la película. Gran aparición de ese personaje tiene en la película, cargándose gente. De entrada llama la atención eso, de que es la típica ayudante del malo a los James Bond, pero es una chica que a simple vista podría parecer su secretaria, su ayudante, pero tiene las piernas estas que son cuchillas. Muy curioso esa decisión de diseño que ya estaba presente en el cómic y que, como tú has dicho, dividieron en dos personajes. Es lo que creo haber Sí. entendido. Si por un caso alguien quiere matizarlo en la caja de comentarios, yo se lo agradecería mucho. Ujú. Vale, pues entonces por ahora decimos eso. Y después Samuel L. Jackson, Sí. yo solo tengo que decir que ya da igual el papel que le des porque coge y lo parte en dos. Se puede meter en cualquier tipo de película. Y incluso con su doblador habitual, que le aplaudo una y otra vez. Sí. Hay dedicación. Grandísimo, porque entre el acento que le meten, las situaciones que tiene, que él no puede pelear, ese asco que le tiene a la sangre. A ver, es un personaje con muchos tics y Es un personaje con mucho muchas manías, y ese tipo de cosas es lo que hace que un personaje se te venda más. Y sobre todo, con un contraste tan acentuado con Samuel L. Jackson, si ya en Django llamó Sí. tanto la atención, imagínate ahora, que te encuentras un actor que estás acostumbrado a que haga papeles como más serios, Sí. más de acción hasta cierto punto, como hemos visto, estamos hartos de Sí. los Marvel, y de repente te lo encuentras ahora ceceando, que era una de sus dolencias de Claro, tuvo es que que superar. Parece que ha sido otro actor. Sí. Parece que ha sido otro actor.
Y no sé, a mí me encanta, me sacó muchas carcajadas a lo largo de la película. Sí, su personaje. es curioso porque tú comparas a Samuel L. Jackson Sí. con Michael Caine y Morgan Freeman y notas una diferencia. Sí. Notas una diferencia. Es que hay como un distanciamiento mayor entre las propuestas de los personajes de Samuel L. Jackson que Sí. los de Michael Caine y los Morgan Freeman. Es como si a Michael Caine y a Morgan Freeman los contrataran porque quieren a ellos. Y ya a Samuel L. Jackson lo contratan porque es verdad que salen todas las películas, Sí. habido y por haber, están en todas partes. Pero es camaleónico. Sí, exacto. Trabaja los personajes para distanciarlos de sus trabajos anteriores y eso mola. Valentine's a threat which affects us all. Mankind is a virus. Mass genocide? I like it. You are completely crazy. Do I look like I get? Assemble the Kingsmen. What does this do? Electrocute you. Don't be ridiculous. It's a hand grenade. Shut up. It's a bit much, innit? Begin countdown. Henry Jackman y Matthew Margeson se encargan de la banda sonora. Tú me habías dicho cuando estábamos buscando información que en principio parecía que era Henry Jackman, pero que después lo reemplazaron por el otro. Sí, parece ser que empezaron a trabajar más Sí. con Henry Jackman, tratamiento Sí. de cómo iba a ser la banda sonora de la película, pero luego parece ser que a posteriori se sumó este último y no estoy seguro de si Henry Jackman abandonó el proyecto después de haber trabajado un poco en lo que era la banda sonora y demás Sí. y le dejó el relevo al que vino después, Ujú. que es posible. No sé, en principio es lo que he entendido. Al margen de eso, yo decir, la banda sonora no me he quedado con ningún tema memorable, la verdad. Acompaña, es una banda sonora que acompaña, que no es mala, que por momentos creo que sobre todo, yo diría que me acuerde mejor la secuencia de la caída libre en paracaídas, que estaba ahí aportando tensión, etcétera. Quizás la llegada a la base del malo al final, pero no tiene ningún leitmotiv, ningún tema que se te quede grabado en la cabeza. Te quedas más con el uso de canciones en la película. Hay mucha reminiscencia a temas de películas de espías, Sí. sobre todo de 007. Y me recordó un poco Primera Generación. Sí, por momentos. Tiene su cierto toquecito de Porque Primera película jovial. Porque Primera Generación ya tenía un poco del toque ese de James Bond, Ah, bueno, sí, eso sí. con los malos en la ambientación. Eso sí. Entonces creo que la banda sonora va un poco por esos derroteros. Sí, el género de espías siempre ha influido mucho a Matthew Vaughn. Sí. Y la escena de la pelea en el café tiene mucha reminiscencia de esas películas joviales. O sea, Sí, hay mucho tono jovial dentro de la banda sonora. Y claro, ya el tema final de Bomba en Circunstancias yo creo que es el que más sorprende el momento este de la próxima clímax. Por Sí, así sí, sí. decirlo, que no queremos spoilear. En fin, una banda sonora que cumple, pero que por lo general no se queda en la cabeza salvo algún que otro momento bastante interesante. Y entremos en spoilers. Sí. Porque aquí ponemos la etiqueta, después hablamos de conclusión y quitamos la etiqueta, pero hay que hablar de una serie de escenas cruciales y creo que sé por cuál va a empezar. Yo creo, Sí. yo recuerdo haberte leído a ti decir que la película, uno de los puntos que más te había gustado, formaba parte de su impredecibilidad. Que Sí. era poco predecible. Sí, Sin embargo, por momentos, sí, porque por momentos yo creía que sabía por dónde iba a ir y realmente sigue yendo por ahí, porque la peli se regodea los La clichés del peli. género, pero metió una serie de volantazos que tampoco veía de venir. la película en sí, la base, es predecible. Sí, Te encuentras ingredientes como todos los que te vas a encontrar en la película de Claro, espías, sí. que ya de por sí. Sigamos con el ejemplo de 007, porque son 50 años de 007 donde podemos ver que la estructura poco a poco no iba cambiando precisamente. Siempre sabían lo que iba a hacer James Bond, que se iba a acabar librando de la se situación. va cachondeando la peli de eso. Iba llegando, sí. Es cierto. Sí. Pero la estructura sigue ahí. Es una estructura que Ujú. está predefinida, Sí. sigue los clichés establecidos, sin embargo tiene ingredientes que Sí. sirven para camuflar acciones concretas, momentos concretos, algún que otro gag, que a veces esos gags que podemos encontrar en la película, esos chistes al género, esa parodia, incluso llega a un punto que se ve venir. Sí, El Sí, final en sobre algunos todo, ese tipo de cosas. Cuando está el villano Valentine muerto, tú sabes que va a soltar alguna coña contraria a 007 por lo del rollo de espías y demás. En fin,
Y incluso tiene, que es lo que más me molestó, porque lo vi venir a kilómetros de distancia, el momento que yo he llamado el síndrome de el tío Ben. Sí. Colin Firth. Estás en su casa, está en su casa con el chaval, y tiene su escenita dramática de "Oh, es que no he matado al perro, ya no soy un Kingsman, no sé qué". Dice, y le empieza a soltar el rollo de yo confío en ti, esto lo hice por tu padre porque él luchó por salvarme la vida, te lo debía. Yo no maté a mi perro está aquí, lo cuidé, no sé cuánto. Y se empiezan a echar pullitas entre ellos, momento dramático para que establezcamos una conexión superior entre los personajes. Y dice, me voy, que tengo que ir a una misión, luego hablamos. Y tú ya sabes que el tío va para el mal, lo sabes, Yo no- ese momento, tío Ben. Yo repasándolo ahora sí, pero en el momento tampoco le he hecho mucha cuenta. Yo sí, yo no se lo dije a Ale, porque sabía que le iba a spoilear la película porque me lo veía venir a Sí. kilómetros de distancia. Que este se va a lo de la iglesia y estos notas seguro que lo están esperando y se lo zapean. Y eso va a ser Sí. el detonante, porque es que pensé así en el cine, el detonante para que el tío, Sí. el chaval, pues ya cambie y se emocione, se motive y se convierta en Spider-Man. Sí, Y eso fue lo más previsible. A lo largo de la película te lo puedes esperar todo. sí. Pero, y sabes que va a tener el tío una escena final con la tía. El tráiler solo lo vi una vez por si a alguien se le ocurre decir, es que has visto el tráiler muchas veces. Lo vi una vez que me lo pasó Alberto por el grupo de WhatsApp que tenemos. Y no lo volví a ver, ninguno de los que fue saliendo. No porque no tuviera interés en la peli, sino porque lo dejé pasar. No. Sí. Y meses más tarde, viendo la película, me encuentro con eso y una de las cosas que más que más negativo tengo de la película es precisamente esa previsibilidad. Por el momento no se me ocurre ahora mismo nada, si quieres pasa tú. Quiero mencionar, que no lo hemos hecho antes, la aparición cameo casi que tiene Mark Hamill en esta película. Ah, sí, sí, sí. Lo cual es muy simpático verlo antes de volver a verlo como Luke. Y el personaje es muy simpático. Además que se nos hace una introducción a esto de las cabezas explosivas. Sí, será muy camaleónico también por lo que veo por remarcar. Sí, sí, sí. Vamos, fue muy reconfortante volver a verle tras todo este tiempo. Y momento, creo, cumbre en el acto final de la película, el montaje con las cabezas explotando, etc. Sí, es mi escena favorita de la película. Porque ahí, full Matthew Vaughn locura. Y ojalá hubiera tenido los otros dos tercios, momentos como ese, tan pasados de rosca. Porque por momentos digo, la peli, dentro de lo que cabe, es casi hasta demasiado controladita. No se le acaba de ir la cabeza hasta el final, cuando ya empieza también con las bromas sexuales, Sí, sí. etcétera. Y me lo pasé muy bien con el tercio final. Bueno, si no has terminado. Mencionar también de eso, me gusta lo de la típica base de malo en las montañas, con el montón de... Que parece una discoteca. Con el montón de soldados inútiles, el síndrome Stormtrooper, eso Sí. es otra cosa, otro cliché con el que juega la película, y eso, el burrito que le hace por los pasillos, esquivando, que los tíos no dan ni una. Decir, la escena de la iglesia Sí, me ha recordado que me encanta la coreografía, me encanta Sí. la decisión de los planos que han utilizado. Me mola mucho el tono que le aporta Matthew Vaughn para que parezca muy tarantinesca. y tiene el momento más crudo de violencia de la peli. También, Sí, ¿verdad? el final. Sin embargo, hay una cosa que hace que esa escena no se convierta en mi escena favorita de la película, Sí. que es la de las explosiones craneales. Sí, Hay algo en las peleas de esta película, en las coreografías, que no entiendo por qué está ahí. Es un efecto raro en los frames, que si tú te das cuenta, Creía- hay como un corte raro. sí, creía que era el único que lo había pensado. No, me metí en el Facebook de Alberto, que de quien si no, si es el que spamea de toda la peli, y vi el clip del bar, Sí. y les dije a los de otro grupo de WhatsApp, mira esto, minuto 1:38. Y efectivamente un corte ahí súper raro y dije, hostia, pues es verdad, raya, ese efecto queda un poco No, raro. hay unos cortes raros y además que se nota dónde están los cortes metidos para hacer plano secuencia, que son más aparentes que en otras películas que lo intentan. Y también es verdad eso, la fluidez esta de frame que utiliza Matthew Vaughn, No me moló. creo que quedaría más bonito simplemente dejarlo normal. Fluido. O si es de intentar algún tipo de cámara lenta, pero este que sí, pero Hay una un sensación- juego de frames raro. No puedo precisarlo más, pero animo a todos que vean Sí, la además película, que es varias veces durante la Sí, película. sí, está espurreado por toda Sí, la y no es que quede mal, porque la coreografía, la fotografía No, sigue sí, estando es bien. lo que mencioné al principio nada Pero más. a mí me raya también. Y yo no lo había dicho, porque tampoco es una pega, pero me alegra
me alegra que lo diga porque a mí también me rayaba. Ya, sí. A mí también me rayaba. Sorry about that. Needed to let off a little steam. Let's have that then. This is mine. What if I save the world? Will you give me a kiss? I'll give you more than just a kiss. I'll be right back. Bueno, yo inicio con las conclusiones. Para empezar, decir que es una película que, pese a que no entraba en mis planes de visionado, porque tengo que hacer mucha criba a la hora de elegir películas para ir a ver al cine, Sí. pero tal y como X-Men primera generación, la disfruté muchísimo. El hecho de no haber visto trailers y demás, pues Ayuda. me hizo eso, esperar aún más la sorpresa. Sí, iba sabiendo lo que me iba a encontrar Samuel L. Jackson. Y me reí mucho, me sorprendió en algunos puntos. Sí, pese a lo de la previsibilidad, ha habido momentos, como por ejemplo el de las explosiones craneales, que ahí ya aporta el director su toque artístico y su imaginación para hacer que uno se sorprenda y que quede satisfecho. Y ese tipo de cosas con este director funcionan y eso hace que sea pues, un director que me gusta ver y que pues, realmente hace el tipo de películas que me gustaría comprar. Y mantiene un nivel Kick-Ass, X-Men primera generación y ahora Kingsman, pues que me tiene muy satisfecho. Sí. Estoy muy contento cómo maneja a esos actores, cómo tiene influencia de directores como Tarantino, que sabe pues integrar ese tono en otra película sin que parezca un plagio descarado, sino que lo hace con su propio estilo también. Y también Diría que es como una mezcla de Tarantino y Edgar Wright. Sí, la verdad es que sí. Y quizá, bueno, también estén junto con James Gunn en esos directores de esta muy generación que saben cómo hacer cosas moviditas, precisamente. Y que dominan muy bien el tono, cómo tienen que estar editadas las cosas. Así que la edición es muy importante en sus películas. Yo, personalmente, como nota, le daría un imprescindible bajo, porque creo que es una experiencia que con colegas mola mucho en el cine. Sí. Yo, de hecho, tengo que decir que se la he recomendado a varios amigos míos, por eso es por lo que le di el imprescindible, porque yo el imprescindible se las doy a películas que las recomiendo mucho. Sí. Y a mucha gente se la he recomendado porque van a pasar un rato bueno en el cine y no van a pensar que se han gastado el dinero en nada. En cuanto a nota, pues le daría exactamente la misma nota que le doy a Kick-Ass y a primera generación, 7,5. Sí. ¿Y a cuál podría encima o pondría debajo? Cada una tiene su nivel, están muy próximas como para ponernos a darnos cabezazos para pensarlo. Así que nada, te toca a ti tu parte. Yo encajo con lo que tú dices en el sentido de que están todas muy parejas. Creo que a día de hoy seguramente a casi todas les daría la misma nota. Quizás puede que me guste un poco más de las tres primera generación, quizás, pero no sé, también tendría que darle un revisionado. Yo ahora mismo le daría un recomendable alto porque creo que hay que ser muy soso para no disfrutar con esta película. Y veo lo del imprescindible alto en este contexto en el que ha salido la película. Ha sido bajo, si no lo matizo bajo. Igual se sí, imprescindible bajo. En el contexto que ha salido la película, porque realmente ahora mismo no tenemos otro blockbuster. No tenemos otro blockbuster en taquilla que destaque. Así que posiblemente si queréis ver una película para comer palomitas, es vuestra mejor apuesta. Ahora mismo. Y creo que ya queda todo dicho. Y solo tengo que decir varias cosas sobre los próximos vídeos. Próximo vídeo que intentaremos que sea lo antes posible. A ver si la Uni nos deja, que es la Uni la que no nos deja. Nos hemos estado poniendo al día con las pelis de Oscar poco a poco, así que toca hacer un top de 2014, obviamente con películas de las que no hemos hablado aquí, porque aquí solemos hablar de las que vemos ambos en el cine. Y obviamente hablar también de los estrenos más anticipados de 2015, que muchos tendréis más o menos ideas de al menos 3 o 4 pelis que vamos a meter en nuestros tops. Y decir, como último, no vamos a hacer más vídeos de trailers independientemente, o sea, estos de compilación de los últimos trailers que han salido últimamente. Primero porque vivimos en una época en la que los trailers salen demasiado, a montón, no trae a cuenta, son vídeos irrelevantes cuando pasan unos meses.
y consumen tiempo que podríamos dedicar a sacar vídeos más relevantes más rápidamente o de otra índole. En plan, vamos a hablar de este tema. Obviamente habrá trailers que sean cosas muy gordas de las que hablaremos de una manera u otra, pero mi idea es un poco convertir esos vídeos más, hablemos de este tema, no solo del tráiler. Así que sí, Star Wars seguro. por activa o por pasiva, Sí. vamos a hablar de Star Wars, vamos a hablar de Jurassic World, pero por ejemplo, de esas cosas podemos hablar en el avance de 2015. Ah, mira. También. Cuando salgan noticias muy relevantes, gordas de algo, pues se dedicará un vídeo a ello. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de actores que nos gustaría ver en Star Wars, o los de Abrams, esos vídeos gustaron mucho. Ah, Y no eran de tráiler por sí. Creo que es mejor que saturar con vídeos de trailers que al final no salen tan a cuenta. Así que dale a like, suscribiros, comentad qué os pareció Kingsman, ¿la habéis visto o no? En tal caso espero que no hayáis comido la sección de spoilers. Y nos vemos. Son of a bitch!